तरफ दौड़िए। آمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Alhamdulillah, todas las alabanzas pertenecen a Allah. Hoy Allah Ta'ala, el Todopoderoso, ha permitido a la comunidad Ahmadía de Suecia construir su segunda mezquita, que ha sido denominada la Mezquita Mahmud. Todos, mujeres, hombres, han mostrado altos niveles de sinceridad con la ayuda de Dios en la construcción de esta mezquita. Era un proyecto grande y, considerando el tamaño de esta comunidad, que es una comunidad realmente pequeña, sin embargo, ciertamente para ellos, para esta comunidad, era un proyecto muy grande, un proyecto amplio. Hay muchas personas que no tienen empleo, hay ancianos, hay niños y también hay mujeres que no
que no trabajan. Sin embargo, hemos visto que las personas que tienen empleo han sobresalido en sus sacrificios para esta mezquita, y hemos visto también que mujeres, o sea, que no se ha quedado nadie atrás, es decir, mujeres y niños, y realmente han dado ejemplos dando predilección a su fe sobre los asuntos mundanos para la construcción de esta causa de Allah. ¿Quién es quien no tiene algún deseo mundanal en esta época y en estos días donde hay atracciones materialistas por doquier, atracciones materialistas que nos llaman la atención? Uno se sorprende por los sacrificios económicos que hacen los Ahmadis. No es cuestión de una sola mezquita. El proyecto de la construcción de mezquitas, comprar centros de oración y casas de misión, mission houses, es un proceso continuo, y hay también otros innumerables gastos relacionados con ello. Este trabajo está ocurriendo en todo el mundo, y aparte de estos gastos, también está el pago de los chandas regulares, chandas habituales, que continúa, aparte de cumplir nuestras propias necesidades. Los Ahmadis que viven en estos países desarrollados están también haciendo sacrificios, cumpliendo los requerimientos de aquellos Ahmadis que viven en países menos desarrollados, en países con menos posibilidades, peores condiciones económicas, o a pesar del hecho de que los Ahmadis que viven en países subdesarrollados hacen sacrificios. Esta necesidad, esta escasez hace que no se llegue a cubrir sus necesidades locales, y esto se soporta por los Ahmadis que tienen una mejor posición económica. Hay muchos miembros de la comunidad Ahmadía que, con la ayuda de Dios Todopoderoso, tienen esta tendencia, tienen esta costumbre, y es que están inquietos para ofrecer sacrificios económicos en cuanto pueden, y este espíritu islámico de sacrificio por el bien de la comunidad, por la causa de Allah Ta'ala, el Todopoderoso, ha sido inculcado en esta época por el devoto verdadero y ferviente del Santo Mesías Prometido, sallallahu alaihi wasallam. De la misma manera que el Santo Mesías Prometido, alaihi salam, expresó su sorpresa viendo el sacrificio financiero de la comunidad, de la misma manera hoy, como he dicho, uno se sorprende realmente del nivel de sacrificio que se da, y todo ello se hace con la ayuda, con la gracia de Allah Ta'ala, y también bajo el cumplimiento de las promesas que Allah Ta'ala hizo al Santo Mesías Prometido, alaihi salam, y es que Allah Ta'ala continuaría cumpliendo todas sus necesidades, las necesidades del Santo Mesías Prometido. El cálculo estimado de que me ha sido dado para la construcción de esta mezquita, que incluye también 2 habitaciones en el piso de arriba, oficinas, la biblioteca, etcétera, es de 37,5 millones de coronas, que viene a equivaler 3,2 millones de libras. Tiene un salón muy grande, un hall, una casa para el misionero, una cocina, que también han sido construidos. Se está acabando también el hall. La administración piensa que habrá más gastos también, que serán alrededor de 8 a 10 millones de coronas más. Como es frecuente en los proyectos de la comunidad Ahmadía,
Mucho trabajo se realiza a través del Bakare Amal, que es trabajo de voluntariado, que también nos ayuda a salvaguardar gastos. Hay voluntarios que han trabajado día y noche. Algunos de ellos me han dicho que han vivido realmente aquí o han ido a sus casas para pequeño tiempo de descanso y después volvían con el objetivo de trabajar, de acabar rápido el trabajo, dado que la inauguración estaba cercana. A pesar de ello, como he dicho, hay algunas partes de esta mezquita que no han podido ser completadas. Estos contratistas y trabajadores, cuando meten sus pies dentro de una obra, toman el tiempo que ellos necesitan, y la administración local debería haber dejado un margen para invitarme cuando la obra estuviera concluida, pero en cualquier caso que Allah Ta'ala recompense a todos aquellos que han hecho sacrificios y han jugado un papel de alguna manera en la construcción de esta mezquita y de este complejo entero. A todas esas personas, que Dios les recompense. Es una mezquita muy bonita. La gente que vive aquí, los residentes, también han alabado su belleza, y representantes de los periódicos locales y la radio que vinieron hace un par de días me dijeron que es una mezquita muy bonita y es un adendo a la belleza de esta zona. Voy, dice Sayyidna Hazur, ahora a dar algunos ejemplos del espíritu de sacrificio que han mostrado cada uno, pequeños, grandes. Una niña de 11 años que había ahorrado algunos cientos de coronas durante un periodo de tiempo, dijo que había estado ahorrando durante mucho tiempo y lo dio todo por la construcción de la mezquita, unas cientos de coronas. Una niña de 10 o 11 años vino con el Amir Saheb aquí, o quien estaba recolectando las donaciones, los donativos, y dio una donación de 500 coronas, y dijo que tenía dos mascotas, dos loros como mascota, y las vendió para contribuir en la construcción de esta mezquita. En estos países hay una tendencia entre los niños, y es que suelen criar mascotas en las casas. Sin embargo, esta niña Ahmadi prefirió sacrificar o prescindir de sus mascotas, no como otros niños, sino que prefirió la construcción de la casa de Allah sobre su afición. De hecho, la verdadera o la prioridad real o la afición debe ser buscar el contento de Allah, y esto solo pueden entenderlo los niños ahmadis, que pueden desde su pequeña infancia comprenden la importancia del dicho del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que aquella persona que participa en la construcción de una mezquita, de hecho, está construyendo una casa para esa misma persona en los cielos. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo también que los mejores lugares de una ciudad son las mezquitas, y también dijo que él construiría, o deberíamos construir en nuestros propios clanes, en nuestro vecindario y en nuestras ciudades. Y esta es la razón por la que nosotros intentamos construir mezquitas en todas partes. Donde voy, dice Azur, los periodistas me preguntan que por qué hemos construido una mezquita aquí, cuál es, qué particularidad tiene este lugar y qué importancia tiene este lugar. Me hacen la misma pregunta donde voy. Nuestro trabajo es construir mezquitas donde hayan unos pocos ahmadis para que puedan reunirse y ofrecer sus oraciones. Una chica que estaba en Etekaf, que es en retiro, durante los 10 días de Ramadán, los 10 últimos días de Ramadán,
contactó con la administración local y presentó sus joyas para la construcción de la mezquita. Desde el punto de vista monetario no era mucho, pero es todo lo que ella poseía. Y sus padres los habían dado, y a la persona que le entregó estas joyas le dijo, por favor, que no dijera a sus padres acerca de este donativo porque había sido un regalo que le habían dado sus padres como joyas. Hay otra niña que también es consagrada que había dado todas sus joyas y todo su dinero en un sobre. Lo había dejado bajo la almohada de su padre y le dijo que daba todas estas posesiones y no le quedaba nada para ofrecer a Allah Ta'ala para la construcción de esta mezquita. Hay también, dice Azur, mujeres recién casadas que han ofrecido todas sus joyas y que no habían todavía satisfecho su llevar estas joyas y lo han donado todo para la construcción de la mezquita. Hay muchas mujeres cuyos maridos habían hecho ya promesas generosas y habían cumplido con estas contribuciones, también han dado sus joyas y sus ahorros completos para la construcción de esta mezquita. Se me ha dicho que habían dos mujeres que no tenían la capacidad de hacer sacrificio económico porque no tenían nada. Sin embargo, heredaron una casa de su padre en Pakistán, vendieron esta casa y ofrecieron el total de la cantidad, que eran cientos de miles en la moneda local, para la construcción de esta mezquita. Un servidor prometió una cantidad grande de dinero y una parte era de su mujer, correspondía a su mujer. Sin embargo, debido a la mala suerte, esta pareja se separó y cuando este sirviente se le pidió respecto a su promesa, se le pidió sobre la promesa que había hecho, su padre dijo que la mujer debería pagar la parte proporcional o la parte que ella le correspondía porque ahora este matrimonio se había separado. Sin embargo, el joven dijo que no, como yo había hecho la promesa por ella, a pesar de esta separación voy a cumplir con la promesa que hice, y pagó el total de la promesa. Observamos por un lado aquellas personas que no cumplen con los derechos de las mujeres y debido a que no cumplen las acciones punitivas que se toman entre ellos, no acatan el veredicto del qazá, del cuerpo de la jurisprudencia, y que es obligatorio y que tienen que dar ese derecho a las mujeres, pero sin embargo hay otros que, a pesar de haberse separado, cumplen con las obligaciones. Son estas gentes que las que merecen la pena de ser llamados creyentes. Hay otra persona de Malmo, de la comunidad de Malmo, que trabajaba de forma temporal. Era un trabajo temporal por la tarde, media jornada. Cuando se le dijo que incrementara su promesa, subió de 10.000 coronas a 100.000 coronas. Y a la semana siguiente vino y dio en la mezquita 50.000 coronas. Cuando se le preguntó: ¿cómo has conseguido esta cantidad de dinero, dado que tus circunstancias no te lo permiten? Y también la promesa podías pagarla en 2 años. Él dijo que he vendido mi coche, adicionalmente la parte del dinero que tenía en casa lo he traído para pagar la promesa que hice. Como resultado de este sacrificio, Allah Ta'ala le dio un empleo permanente y también le permitió comprar un coche mejor, un modelo mejor del coche que tenía. Este es el espíritu de sacrificio que observamos en muchos Ahmadis aquí. No es un tema específico de este lugar. Con la ayuda de Allah Ta'ala hay muchos Ahmadis extendidos en distintos países y solamente he puesto estos ejemplos para presentárselos.
Respecto a los detalles de dónde está ubicado, la construcción y la capacidad de esta mezquita, el plan de construir esta mezquita se inició en 1999 cuando se hizo una solicitud al ayuntamiento. El señor Ehsanullah Saheb compró 5.000 metros cuadrados de terreno y se lo presentó a la comunidad. Este terreno está en una zona prominente, en un lugar alto, y hay una autopista que pasa cerca, que conecta Noruega con Suecia y el resto de Europa, y también conecta todas las ciudades importantes de Suecia y Noruega. Es una autopista con mucho tráfico que permite a todos los que pasan por ella ver desde lejos el bello edificio de esta mezquita, que de alguna forma radia el mensaje de la unicidad de Dios, del Tawhid, que Allah Ta'ala quiera que cada Ahmadi cumpla con los derechos después de la construcción de esta mezquita, y que esta mezquita sea también el medio para difundir el mensaje del Tawhid, de la unidad de Dios, a través de la predicación, y que su verdadera belleza, que es la belleza de las enseñanzas del Islam, para el propósito que esta mezquita ha sido construida, es que este propósito brille siempre en lo sucesivo. El área total del complejo son 2.353 metros cuadrados, tiene 5 edificios, el más grande de la mezquita Mahmud, que conforma esta sala de oración, tiene 1.494 metros cuadrados, y luego hay una zona deportiva, 700 metros cuadrados. La mezquita tiene 2 oratorios, uno arriba y otro abajo, uno para las mujeres y otro para los hombres. Hay gente que critica que por qué se separa a las mujeres y no se les permite entrar en la mezquita principal. Esta crítica también ha sido suficiente para aquellos que continuamente están buscando objeciones en contra del Islam, y es que estos 2 oratorios en el mismo bloque son iguales, y cada hall puede acomodar 500 adoradores. De la misma manera, unas 700 adoradores pueden ofrecer sus oraciones en el complejo deportivo. Por lo tanto, con la ayuda de Allah Ta'ala, 1.700 personas pueden ofrecer la oración al mismo tiempo. Han venido mucha gente de fuera y por eso esta mezquita parece hoy llena. Sin embargo, en circunstancias ordinarias es una mezquita muy amplia, de acuerdo a su capacidad, incluso, dice Azur, si toda la comunidad de este país se reuniera aquí, la mitad del espacio de estos centros de oración permanecería vacío de adoradores, tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Por lo tanto, es la responsabilidad de los Ahmadis que viven aquí incrementar estos números. Hoy es la inauguración, y como yo he venido y hay mucha gente que ha venido de fuera, por eso la mezquita parece que está llena. Hay tanto la parte de arriba como la parte de abajo, incluso fuera. Sin embargo, en situaciones, como he mencionado, la mezquita en situaciones normales es una mezquita tan grande que en circunstancias normales, si toda la comunidad se reuniera, la mezquita parecería que estaría vacía. La gente tiene que incrementar aquí sus números, tenéis que quitar los malos entendimientos de la gente acerca del Islam. Y si hacéis esto, llamaríais a la gente hacia la unicidad de Dios. Es el derecho de esta gente, de este país, que llevados por la simpatía y la consideración que sentís hacia ellos, debido al favor de estos gobiernos aquí, que os han hecho aquí, y la gente y los residentes de este país, dándonos este lugar, o dándoos a ustedes este lugar, es la mejor forma de pagarles, y es que les atraigan cerca de Allah
Ta'ala, cumpliendo el derecho de una mezquita. Se puede cumplir con el derecho de una mezquita, el derecho debido a una mezquita, cuando se le llene de adoradores en su máximo número, cuando vosotros mismos vengáis aquí para ofrecer vuestras oraciones y después propagando el mensaje del Islam a la gente de vuestro vecindario e introduciéndoles sobre las enseñanzas del Islam. Y este es el hecho hacia el cual el Santo Mesías prometido al Islam nos llamó la atención en una ocasión. El Santo Mesías prometido al Islam dice que nuestra comunidad tiene la urgencia de mezquitas en este momento. Es una casa de Dios en cada pueblo, en cada ciudad donde se establezca una mezquita. Debéis considerar que la fundación del progreso de la comunidad se está produciendo. Si hay un pueblo, una ciudad donde hay pocos musulmanes o no haya musulmanes y deseáis que el Islam progrese, es necesario construir una mezquita, y luego Allah Ta'ala atraerá a los propios musulmanes, es decir, vendrán otros musulmanes y el número también se incrementará por la gente local, pero la condición, dice el Santo Mesías prometido, que la condición del establecimiento de la mezquita sea la intención de tener se establezca, sea sincero y que se establezca meramente, solamente por la causa de Dios. Si hay intenciones personales, otros deseos, entonces Allah Ta'ala solo bendecirá si se cumple esta condición, es decir, no haya un deseo sincero, no haya corrupción, y solo se haga para conseguir el contento de Allah. Y si se hace con esta intención, Allah Ta'ala envía innumerables bendiciones. El Mesías prometido dice que la comunidad debe tener su propia mezquita donde haya un imam de esta comunidad y donde se den los sermones, y la gente de la comunidad debe juntarse y ofrecer las oraciones en congregación en esta mezquita. El Santo Mesías prometido dice que hay una gran bendición en la congregación y en la armonía de la comunidad. Es un tema muy importante que debe recordar cualquier persona, sean de Noruega, Dinamarca o de otros países del mundo, y es que el propósito de cumplir con el derecho de una mezquita es la unidad en la comunidad. Por lo tanto, es importante para nosotros establecer e intentar esta unidad dentro de la comunidad. El Santo Mesías prometido dice que la dispersión crea división, y ahora es la época que la unidad y la armonía necesitan que progrese de forma inmediata. Crecer en la armonía, en la unidad, en el amor y en el afecto. Los asuntos triviales deben ser obviados, las peleas, las disputas y mantener sospechas respecto a unos a otros deben ser terminadas. El Santo Mesías prometido dice que los temas triviales deben ser obviados, que son la causa de crear divisiones. Por lo tanto, nosotros que hemos hecho el pacto de alianza en las manos del Santo Mesías prometido, con el orden de establecer las enseñanzas del Islam, que los musulmanes no solo habían olvidado, sino que habían introducido innovaciones dañinas de distintos tipos, y habiendo creado sectas, no solo habían olvidado los valores islámicos, sino también los valores morales. Si nos libramos nosotros de ello, o librándonos de ello, deberíamos intentar ganar el contento de Allah Ta'ala en lugar de las ganancias personales. Deberíamos aprender de los otros y ser solo un cuerpo, y para ello deberemos desarrollar la armonía y la unidad. Para ello debemos caminar por el camino que Allah Ta'ala nos ha dicho, y para este propósito voy a presentar el consejo del Santo Mesías prometido que dio respecto a las oraciones y las mezquitas. El Santo Mesías prometido al Islam dice en una cita que la oración congregacional es mucho más meritoria porque crea unidad, y el objetivo, o para fomentar esta unidad, los detalles de la guía y los consejos se extienden hasta el punto de que incluso los pies deben ser alineados. Es decir, cuando se hagan las filas,
los pies deben ser uniformes, los talones deben estar en una línea recta y deben estar unidas de tal forma que los individuos sean, estén unos hombro con hombro, como si fuera una sola persona. Y de esta forma la luz de uno se transfiere a la otra. Algunas personas tienen más espiritualidad, mientras otros tienen menos. Esa luz de la espiritualidad debe penetrar de uno en otro como si fueseis uno. La actitud que crea la vanidad y el egoísmo no debe desaparecer. Este era su deseo, y es que la vanidad y el egoísmo debería ser removida completamente y que fuéramos uno. El Mesías prometido al Islam dijo: recordad que el ser humano tiene la capacidad de absorber la luz espiritual del otro, y es por el objeto de esta unidad que se nos diga que tenemos que rezar en la mezquita local, después cada semana en la mezquita de la ciudad, y luego en el año en la mezquita donde se celebre el Eid, y después al año nos juntemos en la casa de Allah, en la Kaaba, y el objetivo es el mismo, la unicidad. Todas las ordenanzas que hay, desde la oración hasta el Hajj, ¿cuál es el objetivo? Es que seamos una sola comunidad. Desafortunadamente, en esta época, la dispersión, la división, el desorden es lo que se ve en el mundo musulmán. Por lo tanto, los ahmadis tenemos que establecer estos ejemplos e informar al mundo de la verdadera y la bella enseñanza del Islam. Más adelante, el Mesías prometido dice que la belleza real de la mezquita no está relacionada con sus edificios, sino que está relacionado con los adoradores que ofrecen sus oraciones con sinceridad. Todas estas mezquitas están desiertas. Eso es lo que vemos hacia otras mezquitas de los musulmanes. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en su mezquita era muy pequeña y su techo estaba hecho con hojas de dátiles, y en los momentos de la lluvia goteaba agua. El esplendor de las mezquitas está llena con los adoradores. La gente mundanal también construyó una mezquita durante el tiempo del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y fue demolida bajo la ordenanza de Allah. El nombre de esta mezquita era el Masjid Zarrar, y es algo que causa daño. La fundación de esta mezquita fue destruida, y es una ordenanza de que las mezquitas se construyan para construir la rectitud. Ciertamente el espíritu de sacrificio para la construcción de esta mezquita, que puede verse entre los mujeres, hombres y niños, particularmente aquellas personas desprendidas, y los sacrificios inocentes de los niños que están libres de cualquier tipo de artificiosidad, es una prueba. El hecho de que las oraciones y las enseñanzas del Santo Mesías prometido nos han dado un entendimiento para dar predilección a la fe frente a los asuntos del mundo. Y nuestro pensamiento, la construcción construir una mezquita no es por un propósito mundanal. Han sido construidas solamente para generar adoradores, han sido construidas para conseguir han sido construidas para construir el contento de Allah Todopoderoso, para conseguir el taqwa. Entonces, para conseguir el contento de Allah Ta'ala debemos preocuparnos de que, después de haber conseguido un objetivo, no seamos negligentes para perder el propósito básico de nuestra existencia. No debemos pensar que hemos construido una mezquita bonita y que ya hemos cumplido con nuestros derechos y que el trabajo se ha terminado. Nuestro trabajo real comienza ahora, después de la construcción de esta mezquita. Cada cual debe recordar esto en su mente, y debemos tener presente, como dice el Santo Corán, que solo he creado a los jinn y a los hombres para que me adoren, como dice Allah Ta'ala en el Santo Corán, y es que hemos sido creados para la adoración de Allah Ta'ala. Por lo tanto, ¿cómo podemos cumplir con esta adoración? Pues la fórmula es poblando la mezquita. Como he dicho en un hadith que he mencionado antes, después mirad a la expresión del amor de Allah Ta'ala hacia sus siervos, y mirad cómo las bendiciones de Allah Ta'ala Todopoderoso hace descender
hacia los humanos, como a través del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah nos ha dicho que en las oraciones que se hacen de forma conjunta están premiadas 27 veces más que las oraciones individuales. En un hadith narrado por Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que una oración que se hace en congregación tiene un valor de 25 veces más. Y también dice Azul que en otras partes se ha mencionado 27 veces, comparado con lo que él ofrece en su casa o en un mercado. Y esto es porque cuando hace wuzu de forma apropiada y comienza a caminar hacia la mezquita con el único objetivo de hacer la oración, y cada paso que él da, Allah Ta'ala le eleva su rango y se le libra de un pecado en cada paso que da. Y cuando hace la oración y hasta que permanece en la alfombra, los ángeles envían bendiciones sobre él. Los ángeles dirán: oh Allah, ten misericordia sobre esta persona, una misericordia especial. Y el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que si uno está esperando para la oración, debe ser considerado en estado de oración. Uno no debe pensar que Allah Ta'ala no premia a los que están esperando en la oración. Hay un premio para los que permanecen sentados esperando, y cuando uno está esperando, él tiene su premio. En otra tradición del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que aquel que va a la mezquita mañana y tarde, Allah Ta'ala prepara su hospitalidad para él en el paraíso. Por lo tanto, aquellos que van a la mezquita con regularidad son huéspedes de Allah Ta'ala. Tenemos que, dice Azur, expresar nuestro amor y nuestro afecto mutuo unos hacia otros, incluso más aún por el agradecimiento de la construcción de esta mezquita. Todos ustedes, los que viven aquí, y todos los ahmadis que viven en cualquier parte del mundo, cuando vayan a una mezquita, deben cumplir con los derechos de estas mezquitas. Después de la construcción de esta mezquita, debéis mostrar vuestro modelo islámico, la enseñanza del modelo islámico a la gente, más aún que antes. Y debéis darlos a conocer. Como nos ha dicho el Santo Mesías prometido, una mezquita es un medio de hacer a la gente musulmana. Si nuestras oraciones no están de acuerdo con las enseñanzas del Islam, si no estamos distribuyendo el mensaje del Islam y en su lugar no estamos llamando la atención de la gente al mirar la mezquita, es verdad que la mirarán. Y como he dicho antes, al estar esta mezquita en un sitio alto y tiene unos minaretes muy atractivos, llamarán la atención de la gente desde lejos, pero esta atención solamente estará centrada en su belleza externa. La verdadera belleza de la mezquita será visible cuando los adoradores vengan a esta mezquita y muestren su belleza espiritual adorando a Dios en esta mezquita. Mostrarán los sacrificios que se dan por emociones temporales, ciertamente son dignos de mención. Algunos hay sacrificios que han dado durante tiempo también, y sobre todo los niños y los jóvenes. Sin embargo, el tiempo de sacrificios continuos ha comenzado ahora. Ahora debemos, dice Azur, transformar la belleza externa de esta mezquita en una belleza espiritual. Es un trabajo muy grande el que tenemos que hacer, y lo tiene que hacer la gente que vive aquí, y es que tenemos que transformar la belleza externa de esta mezquita en una belleza interna o espiritual. Y la belleza espiritual requiere consistencia, requiere un esfuerzo continuo. Por lo tanto, cada ahmadi debe hacer el pacto de mantener o continuar con esta belleza espiritual. Los versículos que he recitado al comienzo del sermón, el primero de estos versículos es del Sura Tauba, en los que Allah Ta'ala dice:
La traducción es que en verdad solo es digno de conservar las mezquitas de Allah aquel que cree en Allah y en el último día cumple la oración, paga el zakat y no teme a nadie salvo a Allah, y son estos los que tienen la mayor posibilidad de contarse entre los guiados. Por lo tanto, el propósito de construir mezquitas es adquirir la fe en Dios Todopoderoso, y la fe en Dios solo puede ser perfeccionada cuando uno se protege de cualquier tipo de shirk, de asociar socios con Dios Todopoderoso, y considere a Dios Todopoderoso como el benefactor de todas las cosas. Entonces se nos pide la fe en el último día, y esto conlleva muchos detalles. Si uno piensa solamente respecto a la vida futura, si simplemente pensara que respecto a la vida futura es mejor la vida futura que esta vida material, esta vida presente, uno no estaría, en vez de gastar toda su fuerza en esta vida, pensaría en los beneficios, en la recompensa de la vida futura, y haría ese esfuerzo. Allah Ta'ala dice en un lugar que dice Allah Ta'ala que ciertamente la morada del más allá es mejor para los justos. En esta residencia donde un creyente hace construyendo una mezquita, sin embargo, mantener esta mezquita, rellenar esta mezquita, está directamente relacionada con el taqwa, con la rectitud. Por lo tanto, el construir una mezquita está relacionado solamente con el cumplimiento de adherirse al taqwa, a la rectitud. Hablando del taqwa, de la rectitud, el Mesías prometido dice que para ser muttaqi es muy importante tener firmeza, y aparte de librarse de los pecados graves como la fornicación, el robo, usurpar a los demás, la hipocresía, el egoísmo, la arrogancia, la mezquindad, uno debe también desarrollar las altas cualidades morales. Es decir, uno no debe verse metido en morales, en temas indecentes y en enfermedades, en acciones enfermas, sino que debe progresar en las altas cualidades morales. Hay que tratar a la gente con cortesía, con urbanidad, con simpatía. Y estas son las cualidades morales que nos llevan al taqwa. Y uno debe tratar a la gente con cariño, con compasión, con cortesía, independientemente de que él sea musulmán, no musulmán, sea familiar, no sea familiar, y debe mostrar una lealtad y sinceridad a Allah Ta'ala, y tiene que buscar el estado de elogio sirviendo a los demás. Uno debe, para que Allah Ta'ala le vea con buenos ojos. Es entonces cuando el ser humano se le puede denominar muttaqi, recto, y aquellas personas que tienen estos atributos son los que pueden denominarse muttaqis. Es decir, si una persona posee solamente un atributo, una buena cualidad moral, tiene una cualidad moral, esa persona no se la puede denominar muttaqi. Una persona se la puede denominar muttaqi cuando tiene todas esas cualidades de forma colectiva, y entonces puede denominarse muttaqis, es decir, que paga, por ejemplo, ha hecho la oración, paga el chanda, hace sacrificio, etcétera. Tiene que ser todo, es decir, sacrificio financiero, oración, servir a los demás, mostrar compasión, buenas morales. Esos son los signos de una persona recta. Si no se dan todas estas condiciones, entonces no puede ser denominada una persona muttaqi, recta, piadosa. Por lo tanto, como he mencionado, nuestra responsabilidad están creciendo, y con el objeto de cumplir los derechos de esta nueva mezquita, nosotros debemos traer un cambio revolucionario dentro de nosotros mismos. Entonces,
nuestra atención también se nos llama en la observación de la llamad, de la salat. Debemos hacer las 5 oraciones en congregación. Por lo tanto, la belleza de esta mezquita está en el número de adoradores que oran y quieren seguir orando a Dios con una sinceridad completa. Llamándonos la atención sobre el zakat, he recordado sobre los derechos de la gente que no tiene tantos privilegios. Un verdadero creyente que cree en Dios Todopoderoso en el último día y observa la oración, ciertamente pensará en los medios de purificar su riqueza. La mejor forma de purificar nuestra riqueza es gastar en el camino de Dios y gastar con el objeto de cumplir con los derechos de su creación. Hoy, dice Azur, aparte de los Ahmadis, no tiene nadie la verdadera vista del sacrificio financiero. Dios Todopoderoso nos llama la atención al zakat en distintas partes del Santo Corán y en que gastemos nuestra riqueza, como ha sido mencionado en el zakat. Algunas personas dicen que la comunidad no se enfoca en el zakat cuando es una ordenanza básica del Sagrado Corán, del Islam, y sin embargo se focaliza mucho en otros chandas, en otros donativos, cuando esta noción es completamente errónea. El zakat, para quien es obligatorio, se les recuerda continuamente. Durante varios años he expuesto este tema con gran detalle en muchos sermones en distintas épocas. Y aún más, ¿cómo no nos podemos llamar la atención hacia el zakat cuando tiene una conexión grande con la institución del Khilafat? El versículo siguiente de la Ayat Istlaf, el versículo que habla del califato, que contiene la guía y las profecías de la institución del califato, Allah Ta'ala ha llamado la atención en la observación del salat y del zakat, el pago del zakat. Sí, nuestra atención va también hacia otro tipo de sacrificios financieros, otros chandas. Esto es lo que estoy diciendo, es que el zakat no es obligatorio para todos, tiene unas ciertas reglas, unas ciertas condiciones, y con ello no se podrían cubrir todos los gastos de la Jamaat, porque ahora la comunidad está haciendo proyectos extensos alrededor del mundo y por lo tanto es esencial de que también pongamos foco en otro tipo de donativos, concretamente sobre el wasiyat, y hacérselo uno obligatorio a sí mismo. Aparte de pagar los chandas mensuales, fue también establecido por el mismo santo Mesías prometido al Islam. En este momento no voy a entrar en los detalles, solo lo he mencionado de pasada. Sin embargo, lo que quiero decir es que nuestras responsabilidades han crecido después de construir esta mezquita y que necesitamos llamar la atención hacia el cumplimiento de ellas, que nuestra atención permanezca poniendo el foco, forjando una conexión con Allah Ta'ala, pensando sobre la vida futura y elevando nuestros estándares de rectitud. Entonces será cuando podamos ganar el contento de Allah, observando la oración y sirviendo a la humanidad. La religión iba a ser exaltada a través del Santo Mesías prometido y ha sido como se ha conseguido, porque él, como un devoto verdadero y ferviente del Santo Mesías, del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala le envió como el Mesías prometido para establecer el verdadero modelo de la enseñanza del Islam y que se restableciera la credibilidad en el Islam y en ese sentido es el sello de los califas, y con su advenimiento era para demostrar al mundo la belleza del Islam. Por lo tanto, el propósito de su advenimiento era que el mundo pudiera atestiguar de nuevo la belleza de las enseñanzas del Islam. El segundo versículo que he recitado es del Surah Al-Hajj, y Allah Ta'ala menciona a aquellos que les da dignidad y cuando entre sus cualidades se observa que cumplen la oración, pagan el zakat,
incentivan lo bueno y prohíben lo malo. Como he mencionado antes, en esta época la dignidad que le iba a ser dada al mundo iba a ser dada a través del Santo Mesías prometido. Como he dicho, dice Zur que la institución del Califato iba a ser establecida en esta época a través de él, y así ha sido. Hoy el califato en el Ahmadiyya, de la comunidad Ahmadiyya, solo lo tiene la comunidad Ahmadiyya, y está establecido este sistema que está expandiendo las verdaderas enseñanzas del Islam, que lleva la palabra de Allah Ta'ala al mundo entero, está construyendo mezquitas para el propósito de la adoración de Dios y no como un lugar de maldad y de discordia. Todo esto son medios para dar dignidad, respeto, honor y fuerza, y ha sido otorgado proporcionando o expandiendo las enseñanzas del Islam, o al Islam se le está dando respeto, honor y fuerza a través de ello. Por lo tanto, es una gran responsabilidad de cada Ahmadí que piense en este sentido y entienda este objetivo, y para ello tiene que cumplir sus pactos para amoldar sus pensamientos de acuerdo con el objeto de ganar el contento de Allah Ta'ala. A la luz de este versículo debemos tener en cuenta que los verdaderos sirvientes de Dios, cuando buscan la ayuda de Él, reciben esa ayuda. Dios Todopoderoso ayuda a aquellos que son sinceros y verdaderos creyentes cuando ellos giran hacia Dios. Los signos de un verdadero creyente es que gastan todas sus capacidades y esfuerzos por el beneficio de la humanidad y cumplen también con los derechos de Allah Ta'ala. Temen a Dios Todopoderoso y desarrollan su fe y gastan sus vidas en la rectitud, y dicen a los otros o instan a los demás a que practiquen el bien y les impiden de que hagan cosas malvadas. Que Allah Ta'ala nos permita entender todos estos temas, que cumplamos con los derechos de Allah Ta'ala y que crezcamos en el amor mutuo, que Allah nos permita cumplir con los derechos de las mezquitas y también con nuestro cumplimiento sobre el tabligh, habiendo tenido pasión por dar dinero de forma temporal, que Dios nos desarrolle un continuo objetivo y deseo en nuestra espiritualidad, para que podamos establecer el pacto del Bet, cumplir con el pacto del Bet que hemos hecho en manos del devoto verdadero del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que Allah Ta'ala nos ayude a cada uno de nosotros a cumplir este objetivo. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر